¿Se ve mi AutoCAD? Ok. Bueno, como les decía, cuando vayan a hacer los bloques de las puertas y de las ventanas, lo primero que tienen que hacer es ver en sus dibujos qué distancia quedó entre muro y muro, ¿sí? Esta distancia que hay acá para ubicar puertas o ventanas. En base a esta medida es que ustedes tienen que crear su bloque, ¿sí? O sea, lo primero que tienen que hacer es tomar esta medida y a partir de esta medida crean el bloque de la puerta o de la ventana. Ahora, con respecto al detalle que le quieran dar a las puertas, en este caso la puerta, eso ya depende de cada uno de ustedes. Lo mínimo para dibujar una puerta son estos elementos que yo ya les mostré. El marco o las jambas, que son los rectangulitos estos, y la hoja de la puerta y su abatimiento. ¿Ok? Esto como mínimo. Después ustedes decidirán si quieren hacerlo más dibujado o no. ¿En qué varía que lo dibujen más o menos? Cuando ustedes impriman esto, posiblemente haya algunos detalles que no valga la pena mostrarlos en escalas eh, muy pequeñas, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque cuando ustedes saquen un plano en 1 en 100, posiblemente el detalle no haga falta. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, sobre todo porque después cuando imprimen van a aparecer como manchones negros porque la impresora no va a tener la capacidad para poder dibujar eh, en esas escalas tanto detalle. Por eso, si quieren hacerle detalles, lo mejor es tener una capa aparte que sea detalle de puerta y en esa capa dibujen los detalles porque si en algún momento necesitan apagarlo, lo apagan fácilmente. ¿Estamos? Y ahora vamos a pasar a otro tema que es el tema de las escalas de los planos, ¿sí? No en todas las escalas vamos a dibujar lo mismo. Si ustedes tienen que dibujar en una escala pequeña, ¿sí? Algún objeto, tienen que determinar qué es lo que van a dibujar, qué dibujo y qué dejo de dibujar para cada una de las escalas. No es lo mismo dibujar para 1 en 100 que para 1 en 50 que para un detalle 1 en 1. ¿Sí? En 1 en 1 tendríamos que dibujar todo el detalle que se pueda, porque no tiene sentido dibujar esta puerta si la voy a dibujar en 1 con este nivel de detalle, porque la verdad que va a ser muy pobre. Si, no va a tener sentido dibujarla 1 en 1 si dibujo solamente esto. Ahora, si quiero hacer un detalle particular de la puerta, sí tendría que dibujar todos los detalles que pueda. Eso pasa en todos los casos de todos los objetos, ¿no? Lo mismo pasaría con una silla o con cualquier objeto que ustedes quieran dibujar. Cuanto más detalle le den al dibujo, van a tener que imprimir un plano con una escala más grande, ¿sí? Donde se pueda ver realmente ese detalle que están dibujando. Si no, van a haber dibujado mucho y no se va a ver, no va a tener sentido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, como les decía, yo les voy a pasar el próximo ejercicio donde van a ver que hay unas cuantas puertas y ventanas. En las ventanas es lo mismo, ¿sí? La ventana se dibuja con el mismo criterio y las partes de una ventana son las siguientes. En la ventana tienen que hacer la diferencia si es de abrir, como si fuese una ventana, una puerta, perdón, tienen la misma representación, ¿sí? Si la ventana se abre, tendría esta representación. Es la misma que una puerta, pero nada más que cuando la veo de frente me voy a dar cuenta que es una ventana. El otro tipo de ventanas son las ventanas corredizas, ¿sí? Donde van a tener
lo dibujo rápido, sobre todo por el tema de la batería. Si son ventanas de correr, acá se les agrega un poco más de detalle en cuanto a que son dos hojas que corren sobre dos guías paralelas, ¿sí? Y el detalle mínimo sería este. Pueden hacerlo incluso, una ventana se puede dibujar incluso con menos detalle. Todo esto va a depender de lo que ustedes quieran mostrar. Simplemente dibujándolas así. El espesor del marco de la ventana y una línea en el medio que representa el vidrio, ¿sí? Esto sería como el detalle mínimo de una ventana. En este caso sería un paño fijo porque esto no se abre y no se mueve, ¿sí? Ahora, si van a hacer una ventana que se abre, van a tener que dibujar un poco más. ¿Por qué? Porque si ustedes ven una ventana, por ejemplo, de estas que son corredizas, además de tener el marco, van a ver que tiene cada ventana su propio marco y un vidrio en el medio, ¿sí? Y esto vale, obviamente, para las dos hojas. Y la línea que nos faltaría sería la línea que termina uniéndose a las jambas del marco de la ventana. A medida que ustedes le quieran hacer más detalle, obviamente, si esto es un vidrio, el vidrio tendría un espesor. Si lo quieren dibujar, tienen que dibujar el espesor del muro, perdón, el espesor del vidrio. Ese vidrio se mete dentro de este marco. Tendrían que dibujar el rebaje en L. Y acá aparecería una nueva pieza, que es un rectangulito que va acá adentro, que es el contramarco, que es lo que se saca para quitar el vidrio, ¿sí? Entonces, estas piezas se sacan para poder retirar el vidrio y cambiarlo. Y esto quedaría fijo cuando se arma la ventana. Y esto tendrían que repetirlo en cada uno de los marcos de cada paño de ventana. ¿Ok? Vamos a ver si ya tengo. Les voy a mostrar mi galería de puertas y ventanas. Bueno, yo acá tengo mi galería de puertas y ventanas, ¿sí? Con bastante detalle dibujado. En este caso, los marcos son de madera, tienen ese rebaje y además tienen el contramarco que va en la pared y la madera que va de frente que tapa todo esto. Si ustedes tienen una puerta en su casa de madera y pueden ver este detalle y van a ver que tiene todos estos elementos. Y además tiene el picaporte y obviamente el abatimiento. Hice los tres tipos de puertas que más utilizo y en algunos casos también me hice las que tienen vidrio. Ven acá, por ejemplo, esta puerta tiene un vidrio en el medio, también me puede servir como bloque de ventana de abrir. ¿Okay? Pero bueno, el detalle de esto depende de lo que ustedes quieran dibujar. Cuando hay un vidrio, sí o sí, por lo menos tres líneas como para poder representarlo y que se entienda. Si tienen una puerta que está embutida, tendrían todos estos elementos, o sea, esta sería lo que es esta parte del medio, es la hoja que corre adentro de la pared y todo el marco a izquierda y a derecha donde hace tope
la puerta corrediza. Las puertas también pueden estar por afuera, que sería el siguiente caso, o sea que esta puerta corre sobre la pared y tiene un tope para que la puerta no se salga, no viaje eh, hasta el infinito, sino que tenga un tope y quede en su lugar. Esta es una puerta también embutida, pero con la hoja sin vidrio, ¿sí? Es un rectángulo. A ver si tengo alguna otra más. Y bueno, después las otras son puertas que tienen, por ejemplo, un barral antipánico que se representa con este rectángulo. Estas son las de emergencia. Las salidas de emergencia vieron que tienen un barral a lo ancho de las hojas que permite un accionamiento rápido. Pero fíjense, el detalle es como les contaba recién, es el marco, la hoja justo en ese punto y poco más. No tiene mucho más detalle. Bueno, después tengo acá interior de placar, que no sé si les interesa, y acá tienen las puertas de abrir un poco más dibujadas, ¿sí? Estas ventanas tienen ya más detalle porque tienen sus marcos con el doble contacto, con esto que les contaba que es el contramarco, que esta piecita se saca, este rectangulito se saca para poder sacar esto que es la representación del vidrio. Y del otro lado lo mismo, con el agregado de una manija vista desde arriba para poder accionar la apertura de esta ventana. Acá hay, por ejemplo, un bloque que tiene una ventana de abrir, me doy cuenta porque tiene una bisagra de este lado, del otro lado tiene el accionamiento y junto a esa ventana hay un paño fijo que es este. ¿Sí? Se vuelve a repetir el mismo detalle y este vidrio queda fijo. Acá lo tenemos más largo, por ejemplo, esto es una ventana, así está la vista por acá, que podría ser esta, ¿sí? Una parte que se abre y un paño fijo al lado. En planta eso lo veríamos así. Una parte que se abre, que es esta, y un paño fijo, que es este grandote, que obviamente va a cambiar el largo según la necesidad del diseño. ¿Ok? Bueno, lo que les decía, acá en la ficha que les voy a mandar van a tener un detalle de la puerta, ¿sí? Para que lo vean en grande porque seguramente no lo van a poder ver en la planta general, con todos los elementos detallados de cada una de las partes de una puerta y de una puerta con un paño fijo. ¿Sí? Esto es simplemente como una referencia para que ustedes tengan los elementos como para poder dibujarlo. Obviamente lo pueden sintetizar más, no hace falta que hagan todas las vueltas que por ahí tiene esta perfilería. ¿Sí? Y los van a tener que ubicar en cada una de las partes de muros que ya tienen dibujados o de columnas, que son siempre la referencia. Por ejemplo, ahora voy a tomar la columna chiquita que está acá abajo. Bueno, de ahí tiene que salir una ventana corrediza en la parte de abajo y del otro lado tiene dos paños fijos, uno es este, otro más grande y después la puerta. ¿Okay? Y así con cada uno de las ventanas y puertas que vayan encontrando alrededor de todos los muros.
Acá hay una puerta, por ejemplo, una puerta-ventana, ¿sí? Está representada con un rectángulo, una doble línea cian que es el vidrio, del otro lado lo mismo, y abajo se repite en el otro carril la otra ventana que abriría en este caso hacia arriba y esta abre hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, eso va a ser lo que les voy a mandar ahora en un rato o mañana para que puedan seguir avanzando con el tema de dibujo. Acuérdense, también tienen la parte de los sólidos y de las tramas para completar. Se los voy largando no para que lo terminen ya, van a tener bastante tiempo para hacer estos bloques porque entiendo que es bastante, pero la verdad que la única manera de practicar hacer bloques es haciéndolos. Eh, pero bueno, tampoco es una cuestión de que se vuelvan locos con el detalle de puertas y ventanas. Es simplemente que tengan los elementos básicos, es suficiente. ¿Sí? Rectángulos y líneas y con eso pueden representarlo sin ningún problema. ¿Estamos? Ok. Bueno, ahora que los llené de información gráfica, los voy a llenar de otro tipo de información, que es un poco más teórica, que tiene que ver con las escalas en el AutoCAD, pero es simplemente una primera aproximación. ¿Sí? Eh, lo, lo que quiero es que entiendan el concepto de la escala en el AutoCAD, nada más que eso. Voy a apagar esto y voy a pasar a AutoCAD. Bueno, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que en el espacio de trabajo dibujamos uno en uno? ¿Sí? ¿Sí? En la escala, pues, no en escala, sino en el tamaño verdadero de los objetos. Para poder dar escala, el AutoCAD tiene una función que lo que nos permite es crear las escalas, ¿sí? Y las escalas vamos a crear las que necesitemos. Eso también requiere de saber en qué escala vamos a sacar nuestros planos, ya lo vamos a ir viendo con tiempo, pero necesitamos crear primero nuestras escalas para después poder utilizarlas con las cotas y con los textos, que en realidad es el tema más importante. Si ven en la barra de abajo, al lado de la palabra modelo, a la derecha, hay como tres triangulitos y después dice uno en uno. Si ustedes pican ahí se van a abrir las escalas que ofrece el AutoCAD. Estas escalas a nosotros no nos sirven porque están creadas para pulgadas, ¿sí? O sea, esto es el 1 en 1 en pulgadas, el 1 en 2 en todo esto es en pulgadas. Nosotros vamos a borrar todo esto y vamos a hacer nuestras propias escalas y las vamos a tener en nuestro template para no tener que volver a hacerlas nuevamente. Pero de esta manera nosotros directamente, teniendo nuestras escalas ya definidas, vamos a poder decirle al AutoCAD, bueno, esta representación o esta parte del dibujo la quiero sacar en esta escala, ¿sí? Ese es el primer paso para ajustar las escalas de ploteo o de impresión en el AutoCAD. No son escalas, o sea, no le estamos cambiando la escala a lo que dibujamos, ¿sí? Sino que estamos preparando las escalas para imprimir, que son dos cosas diferentes. Les vuelvo a repetir, nosotros siempre vamos a dibujar uno en uno, ya sea en metros o en milímetros o en lo que quieran, pero siempre en la medida real de los objetos. Y las escalas propiamente dichas las vamos a hacer en las presentaciones, ¿sí? Las presentaciones, que son estas dos pestañas que vienen acá abajo que dicen presentación,
que al lado de modelo, si ustedes pican ahí, va a aparecer una hoja o la representación de una hoja, un fondo gris, una línea punteada, que es esta, ¿sí? Y una ventana gráfica que es la ventana que van a tener adentro de esta hoja. A lo que nosotros le vamos a asignar escala es a esta ventana que ya viene dibujada por defecto. Si me voy a la presentación 2, va a ser la misma hoja con la misma ventana. Esto se llama ventana gráfica o viewport, y es a este elemento al que le vamos a dar la escala. Y es bastante sencillo. Ven que tienen acá un triángulo. Si ustedes pican ahí van a aparecer todas las escalas. Y acá es donde le voy a decir, bueno, quiero esta parte o esta ventana, 1 en 1, 1 en 10, 1 en 100, en la escala que necesite para mostrar mi plano o mi dibujo. Desde este lugar se dan las escalas. ¿Eso queda claro? ¿Se entiende este concepto? Nosotros vamos a trabajar siempre en el modelo dibujando, pero la escala de los planos se la vamos a dar a esta ventana gráfica o viewport a través de este triangulito, ¿sí? Y con estas escalas, que en realidad no van a ser estas porque estas las vamos a redefinir nosotros para que sean en metros, pero el concepto es ese. Con lo cual, si yo tengo que hacer algún plano de mis bloques o de lo que sea, lo único que tengo que hacer es tocar la ventana y aplicarle la escala que quiero para para mostrar, en este caso, las puertas. O sea, vamos a darle una escala 1 en 100. Fíjense que esto se hizo gigante, porque estas están para pulgadas. Vamos a usar otra, que se vea el cambio. ¿No se ve el AutoCAD? ¿No están viendo mi AutoCAD? Bueno, perdón. ¿Ahora se ve? ¿Ahí lo ven? Bueno, entonces no vieron nada de lo que les mostré de las escalas. Vamos de vuelta. En el espacio de trabajo, en el fondo negro, nosotros vamos a dibujar 1 en 1 todo, siempre, ¿sí? Acá abajo, donde dice modelo, a la derecha, hay 3 triángulos y después 1, 2.1. Si ustedes pican ahí, van a ver que se despliega un menú donde les ofrece todas las escalas que están disponibles en el AutoCAD. Nosotros vamos a redefinir todas estas escalas, ¿sí? Porque no nos sirven. Lo vamos a hacer después, es bastante sencillo. Y una vez que tengamos definido eso, la escala se la vamos a dar en las presentaciones, ¿sí? Que son estas pestañas que están al lado del botón de modelo. Tienen la presentación 1 y la presentación 2, que son iguales. Las presentaciones lo que tienen son esta representación de una hoja blanca con un fondo gris o de otro color, una línea punteada, que es esta línea que está acá, que son los límites a donde va a llegar la impresión, y por último una ventana, que es este rectángulo que se llama ventana gráfica o viewport. Si ustedes tocan esa ventana, va a aparecer este triangulito. Si tocan el triángulo, van a aparecer las escalas. Y es acá donde le vamos a decir al AutoCAD qué escala queremos que utilice en esto que estamos viendo dentro de la ventana. Entonces, pico ahí, por ejemplo, y ya puso todo este dibujo en escala 1 en 50. Vieron que se agrandó, que ahora la ventana es más grande, que la hoja me queda chica. En fin, todos esos ajustes son los que vamos a ver más adelante, pero lo que me interesa es que conceptualmente se entienda esto, que nosotros en el espacio de modelo, en el espacio de trabajo, no damos escala. La escala la damos en las presentaciones a través de estas ventanas, ¿sí? Y estas ventanas pueden tener diferentes tamaños y vamos a armar los planos o las presentaciones
con una ventana o con varias, con las que necesitemos, y vamos a ir mostrando diferentes partes de lo que estamos dibujando. Y una ventana puede tener una escala, ¿sí? Ahí le acabo de poner 1 en 50, y esta ventana podría tener otra. Esta ventana tiene una escala de 1 en 50. Les voy a achicar lo que vemos para que vean cómo se ve la puerta o los bloques de las puertas 1 en 50. Y a esta ventana le di escala 1 en 100. Ven que las puertas en 1 en 100 se ven más chiquitas. Sin embargo, en el modelo yo no cambié nada. Tanto este dibujo como este dibujo es el mismo que está acá abajo, ¿sí? O sea que yo voy a armar mis planos a partir de las ventanas gráficas o viewports y ir dándole a cada ventana una escala en particular, la que necesite, la que quiera. Si quiero mostrarlo con más detalle, bueno, una escala más grande, y si no, una escala más pequeña. ¿Ok? ¿Se entiende conceptualmente esto? Sí, profe. Bueno, ok. Recuerden, voy a repetirlo otra vez. Cuando ustedes se pasan a la presentación, por defecto va a aparecer la hoja y una ventana. Si ustedes tienen un más al lado de la segunda presentación, y lo que hace es sumar una presentación más. ¿Sí? Acabo de apretar el más, aparece una presentación más. Si pico sobre esa pestaña, va a aparecer una nueva hoja con la misma ventana mostrándome lo mismo. Y así infinitas veces. O sea que yo, dentro de un mismo archivo de AutoCAD, puedo tener diferentes presentaciones o planos u hojas, como le quieran llamar, con diferentes ventanas en diferente escala cada una de esas ventanas, ¿sí? Bueno, sobre esto es lo que vamos a trabajar después, a continuación en realidad, sobre el tema de las escalas, y posteriormente sobre el tema de las ventanas gráficas o viewport. Pero me interesa que vayan viendo conceptualmente cómo se maneja esto de las escalas en el AutoCAD. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes van a querer imprimir su plano o mandárselo a alguien, y es a través de las presentaciones que nosotros hacemos eh, esta volcada de información al mundo real, digamos. ¿Ok? Cuando mandan un archivo de AutoCAD, mandan todo, ¿sí? No es que cada una de estas presentaciones es un archivo independiente, sino que es una ventana que está dentro de mi archivo DWG, ¿sí? Y a estas ventanas que dicen presentación 1, 2, 3, las puedo editar, le puedo poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, la primera podría ser planta, la segunda planta baja, planta primer piso, y así indefinidamente. Por ejemplo, yo acá pasé al ejemplo que les mandé, y si ven abajo, tienen diferente nombre y cada una está armada, si bien está armada sobre el mismo tamaño de hoja, en cada una de estas ventanas les muestro cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando definamos una presentación, lo primero que vamos a hacer es definir el tamaño de la hoja, si va a ser una 4, una 3, una 2. Lo segundo que vamos a hacer es definir qué tipo de hoja, porque las hojas pueden tener márgenes más grandes o más chicos, y después vamos a definir los viewports o las ventanas gráficas y las escalas que van a tener cada una de esas ventanas.
¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de otro tema? ¿Algo que quieran ver? ¿No? Bueno. Eh, con respecto a los trabajos, ¿surgió alguna duda? ¿No? Bien. Eh, Susana, ¿necesitas? Sí, decime. Espera que le pregunto a Susana primero. Susana, ¿necesitas una mano con algo? Bueno, te vuelvo a Sí, en realidad no va a haber un rótulo, pero no lo voy a mandar ahora, porque en realidad el armado no lo van a hacer en el rótulo, se hace también en las presentaciones, ¿sí? No lo hacemos en el espacio de trabajo, en el espacio negro, sino que lo vamos a poner en las hojas. ¿Por qué hacemos eso? Para que el rótulo siempre salga del mismo tamaño, porque si no, si forma parte del espacio de trabajo, lo estaríamos escalando con diferentes escalas. Y lo que queremos es que nuestro rótulo siempre salga del mismo tamaño en cualquier hoja. Es una cuestión de presentación, digamos. Si querés, sí, en realidad los compañeros lo hicieron con rótulo para presentarlo de una manera ordenada, este, que no está mal, pero por eso no les mandé el rótulo todavía. Eh, si querés hacerlo, hacelo, no hay problema. Pero el definitivo lo vamos a hacer en la presentación. ¿Mm? Bueno. Mauro, ¿me ibas a decir algo? Bueno, está bien. Eh, Ahí también a Francisco le mandé una corrección, un par de correcciones y creo que en el de sombreados tenías el sólido de los muros en realidad el rayado de las columnas chiquitas invadido por el sólido de los muros. Eso habría que diferenciarlo. Eh, si bien se pueden superponer los sólidos y las tramas, como les dije la clase pasada, para el ejemplo de la casa las columnas tendrían que quedar con el fondo negro y el rayadito 45. No sé si nos queda algún otro tema. Me parece que no. Bueno, ha sido una clase un poco a los tumbos por mi compu que no termina de cargar. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Bueno, bien. Este, seguramente. Bueno, vayan. No. Marta se puso a tiro, ¿eh? Sí. Se puso a tiro. Igual si van terminando trabajos, si los quieren subir, súbanlos. ¿Eh? Si aparte lo que tengan, súbanlo, así lo veo y si hay algo que comentar, lo comentamos. ¿Mm? Lo que les propongo para el viernes
es como hay que hacer un montón de bloquecitos y cuesta sentarse, eh, hagamos los bloques o empiecen a hacer los bloques o continúen haciendo los bloques de puertas y ventanas durante la clase. Así vamos viendo alguna duda, sobre todo en los procedimientos de hacer los bloques o de algunas decisiones que tengan que tomar. Después van a ser todos muy parecidos en eh, los bloques en sí, van a variar los tamaños nada más. Tampoco son tantos, parecen mucho, pero tampoco son tantos. Bueno, me parece que por hoy es suficiente. Y nos vemos el viernes. El viernes, acuerden, háganme acordar, yo me lo voy a anotar igual. Eh, Les voy a comentar otro comando que se llama agrupar, que es muy parecido a bloques, pero lo vamos a ver teóricamente. No es que vayamos a hacer un ejercicio de esos, pero mucha gente a veces me pregunta por ese comando, que lo que hace es juntar objetos de una forma similar a lo que son los bloques, pero que no tienen todos los atributos de los bloques, ¿sí? Son, este, Se utiliza mucho en otros programas como el Core o el Photoshop, donde se agrupan diferentes entidades, pero no se hacen bloques, es un concepto parecido, pero no es lo mismo. Y seguramente si les llega algún dibujo, puede ser que aparezca uno de estos objetos y ustedes crean que es un bloque, pero en realidad está agrupado. Por eso lo vemos el viernes. ¿Ok? Recuerden cuando hagan el tema de los sombreados y degradados, hacer las combinaciones de colores con algún criterio según la teoría del color, simplemente para asegurarse un mejor resultado. Tampoco es que es obligatorio. ¿Está? Bueno, gente, nos vemos el viernes entonces. Igualmente, hasta luego. Chau, chau.